El pueblo entero lo conocía como don Ernesto, aunque pocos recordaban su apellido. Era un hombre de cabellos grises, espalda todavía erguida pese a los años y una mirada que había visto demasiado. Había servido la guerra, había sobrevivido a la muerte más de una vez y, sin embargo, lo que más lo definía ahora no eran las cicatrices invisibles de aquel pasado, sino el ramo de rosas que siempre llevaba en la mano. Estaba jubilado desde hacía tiempo. El Estado le enviaba una pensión modesta, suficiente para vivir con lo básico. Sus hijos, adultos ya, se habían marchado lejos, uno trabajaba en otra ciudad, la otra había formado familia en un país distante. Lo llamaban poco, lo visitaban menos. Desde que enviudó, la casa se le había vuelto un desierto silencioso. En las noches, el eco de la soledad le caía encima como un manto pesado. Podría haberse rendido, podría haberse abandonado en la rutina de un hombre mayor sin propósito. Pero Ernesto se negaba a desaparecer. Había encontrado un refugio inesperado, vender rosas de puerta en puerta. Nadie entendía por qué lo hacía. Algunos vecinos murmuraban que era por necesidad, otros pensaban que era su manera de sentirse útil. Pero para él, cada rosa que entregaba llevaba un mensaje: aún estoy aquí, aún puedo regalar belleza en un mundo que tantas veces me arrancó la esperanza. Salía todas las mañanas con su canasta de flores frescas. Caminaba despacio por las calles empedradas, saludaba a los niños que iban a la escuela, charlaba con los tenderos. Muchos lo recibían con una sonrisa, las amas de casa compraban una o dos rosas para alegrar la mesa, los jóvenes enamorados le compraban ramos enteros para impresionar a sus novias. Y a veces, alguien simplemente le daba unas monedas sin llevarse nada, solo para agradecerle por su sonrisa y su presencia. A Ernesto no le importaba ganar mucho o poco. Lo importante era sentirse vivo. Cada puerta que tocaba era una conversación breve, un intercambio humano que lo mantenía lejos del abismo de la soledad. Aquella mañana de primavera no parecía distinta a las demás. El cielo estaba despejado, el aire olía a jazmín, y las calles se llenaban del bullicio cotidiano. Ernesto avanzaba con paso tranquilo, su canasta repleta de rosas rojas y blancas, las preferidas de sus clientes. Hacía calor, pero él no se quejaba. Con su camisa clara y su sombrero de ala ancha, parecía un personaje sacado de otro tiempo, de esos que uno recuerda aunque pasen los años. Subió las escaleras de una casa elegante en el barrio antiguo. Golpeó suavemente la puerta con los nudillos, como siempre hacía, y esperó. Mientras aguardaba, miró las flores. Había algo especial en ellas ese día, parecían más vivas, más radiantes. Quizás era su imaginación, o tal vez el presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar. Cuando la puerta se abrió, el mundo se detuvo. Ernesto se quedó sin aliento. Frente a él apareció una mujer de mirada intensa, con el cabello recogido y una elegancia natural que el tiempo no había logrado borrar. No era una desconocida, no podía serlo. El corazón le dio un vuelco, y las rosas que sostenía temblaron entre sus manos. 31 años atrás había visto esos mismos ojos, aunque en un contexto muy distinto, en medio del estruendo de la guerra, cuando la muerte rondaba cada rincón y amar a la persona equivocada podía costar la vida. En aquel entonces, habían sido enemigos, soldados de bandos opuestos. Y, sin embargo, habían compartido cartas secretas, miradas fugaces, promesas imposibles. Ahora, allí estaba ella, frente a él, como si el destino hubiera decidido reabrir un capítulo que ambos habían dado por cerrado. Ernesto no dijo nada. Tampoco ella. El silencio fue tan denso que parecía hablar por ellos. La única prueba de que aquello no era un sueño eran las rosas que seguía sosteniendo, testigos mudos de un reencuentro que llevaba más de 3 décadas esperando. El impacto fue inmediato. Ernesto sostuvo el aliento, y por un momento sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. 31 años habían pasado desde la última vez que vio esos ojos, y sin embargo, en el instante en que se cruzaron con los suyos, supo con una certeza aplastante que no podía confundirse. Era ella. La mujer que abrió la puerta tenía el cabello con algunas hebras plateadas, la piel marcada con arrugas delicadas que contaban historias de risas y dolores, y un porte sereno que solo dan los años vividos. Pero detrás de todo eso, Ernesto vio lo esencial, los mismos ojos intensos que lo habían acompañado en las noches más oscuras de la guerra. Un rostro que el tiempo no había logrado borrar.
De pronto, las imágenes del pasado lo golpearon con la fuerza de un relámpago. El fragor de la batalla, el silbido de las balas, el estruendo de las bombas. Él era un joven soldado con uniforme gastado, ella también, pero con insignias que revelaban que pertenecía al bando enemigo. La primera vez que cruzaron miradas había sido en medio de un enfrentamiento, en un rincón del campo arrasado por el fuego. Ninguno debía haberse detenido, ninguno debía haberse fijado en el otro. Y, sin embargo, algo inexplicable ocurrió en esos segundos suspendidos en el caos, reconocieron la humanidad en los ojos del contrario. Después vinieron los escondites, las noches heladas en que el silencio era más aterrador que el ruido de los cañones. Fue allí, entre trincheras improvisadas, que comenzaron a intercambiar cartas. Papeles arrugados, manchados de tierra y lluvia, que viajaban de un escondite a otro a través de manos cómplices. Eran mensajes breves, a veces solo una frase, pero cada palabra llevaba el peso de un universo. Estoy vivo, ¿y tú? Sobreviví a la noche. Pienso en ti. Si muero mañana, que quede escrito, te amé en medio de la guerra. Esas cartas eran un riesgo mortal. Si alguien los descubría, podían acusarlos de traición, podían condenarlos a la vergüenza o incluso a la ejecución. Y, sin embargo, ambos preferían arriesgarse antes que dejar extinguir la chispa que habían encontrado en medio del horror. Ernesto recordaba con claridad las horas que pasaba escribiendo escondidas, usando la poca luz de una vela, con el corazón palpitando fuerte al pensar en si esas palabras llegarían a sus manos. Y recordaba también la emoción contenida de recibir una respuesta, de reconocer su caligrafía, de sentir que en medio de la destrucción alguien lo entendía, alguien lo esperaba. Era un amor prohibido, sí, porque pertenecían a mundos irreconciliables. Pero era también un amor más fuerte que cualquier bandera. En aquellas cartas, no había enemigos ni ejércitos, solo un hombre y una mujer que se aferraban a la esperanza de que el corazón podía sobrevivir incluso en medio del fuego. Ahora, frente a esa puerta, todo volvió de golpe. Los recuerdos que había intentado enterrar bajo décadas de rutina, regresaron con una claridad insoportable. Podía escuchar la voz de ella en las palabras escritas, podía oler la humedad de las trincheras, podía sentir el calor de esa esperanza que lo mantuvo con vida cuando todo lo demás parecía perdido. Los ojos de ella también lo reconocieron. Hubo un destello de duda, una chispa de sorpresa, y luego algo más profundo, el mismo temblor que él sentía, como si en un solo segundo hubieran viajado 3 décadas hacia atrás. No necesitaban hablar, bastaba con mirarse para entender que ambos llevaban la memoria del campo de batalla grabada en la piel y en el alma. Ernesto apretó las rosas contra el pecho, intentando recuperar el control de su respiración. Tenía miedo de romper el hechizo, miedo de que si decía algo demasiado pronto todo desapareciera como un espejismo. Pero en el fondo, sabía que lo inevitable ya había ocurrido. La guerra había terminado hacía 31 años, pero lo que nació en medio de ella seguía vivo en ese instante. Y así, parado en el umbral de aquella puerta, Ernesto entendió que el amor prohibido que había dejado atrás en las trincheras nunca se había extinguido. Había estado dormido, aguardando el momento de despertar. Y ese momento, por fin, había llegado. Durante la guerra, las cartas fueron su único refugio. Cada uno escribía desde su escondite, con el corazón palpitando y la certeza de que, en cualquier momento, podían ser descubiertos. Eran mensajes sencillos, a veces apenas unas líneas, pero cargados de miedo, de ternura y de un deseo imposible de ocultar. Ella, refugiada en una vieja bodega donde el frío calaba hasta los huesos, encontraba fuerzas para escribirle aunque las bombas cayeran cerca. Él, en un barracón improvisado, robaba minutos a la oscuridad para responderle. No había papel suficiente, ni tinta, ni tiempo. Pero siempre había palabras. Palabras que desafiaban el peligro, que atravesaban trincheras, que burlaban la vigilancia de compañeros y enemigos. Las cartas se escondían en dobleces de uniformes, en las manos solidarias de enfermeras, en los bolsillos de mensajeros que nunca preguntaban nada. Eran papeles manchados de tierra, de humo, incluso de sangre seca. Y sin embargo, para ambos eran tesoros. Cada frase escrita era un recordatorio de que, en medio del infierno, aún existía la humanidad. Hoy pensé que no vería otro amanecer. Pero lo vi, y lo vi contigo en mi mente. Me aterra cerrar los ojos y no despertar.
Pero si mañana no regreso, quiero que sepas que te llevé conmigo hasta el final. ¿Qué será de nosotros cuando esto termine? No lo sé. Pero sé que hoy, en este instante, eres lo único que me mantiene de pie. Esas palabras eran su alimento. Cada carta que llegaba era una victoria contra la muerte, un desafío al absurdo de una guerra que pretendía convertirlos en enemigos. Ellos, en cambio, habían encontrado una verdad que ninguna frontera podía apagar, que se pertenecían, aunque el mundo dijera lo contrario. Pero la guerra terminó. Y con el silencio de las armas, llegó otra batalla, la de la separación. Él fue enviado de regreso a su país, entre filas de soldados exhaustos que parecían más fantasmas que hombres vivos. Ella también fue repatriada, rodeada de compatriotas que hablaban de victoria y derrota, pero no de lo que realmente dolía, las vidas rotas, los amores prohibidos, los secretos que nadie debía confesar. Se prometieron en cartas finales que buscarían la manera de reencontrarse, que el fin de la guerra no sería el fin de ellos. Pero la realidad fue más cruel. Las fronteras se cerraron, los gobiernos vigilaban con recelo a los soldados que habían tenido cualquier contacto con el enemigo, y la distancia se volvió un muro infranqueable. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Ernesto intentó escribir, pero las cartas nunca llegaron. Ella también lo hizo, pero las respuestas jamás aparecieron. Cada silencio era un golpe más, hasta que la esperanza se fue apagando poco a poco. La vida, como siempre, siguió adelante. Ella construyó una familia, se casó, tuvo hijos. Encontró momentos de alegría, celebraciones, abrazos sinceros, pero nunca pudo arrancar de su corazón el recuerdo de aquel hombre que la sostuvo en medio del caos. Ernesto también rehizo su vida. Se casó, trabajó duro, crió a sus hijos con disciplina y ternura, intentando ser un hombre íntegro. Amó, sí, pero siempre con una sombra detrás, la memoria de un amor que había quedado inconcluso. Los años pasaron, trayendo tanto alegrías como dolores. Ambos conocieron la dicha de ver crecer a sus hijos y el sufrimiento de despedir a seres queridos. Y, finalmente, conocieron la soledad más dura, la de quedarse viudos. Ella perdió a su compañero después de una larga enfermedad. Él despidió a su esposa en un hospital frío, con la sensación de que una parte de sí se había ido para siempre. En apariencia, eran dos vidas comunes, como las de tantos otros. Pero dentro de ellos, en lo más profundo, permanecía intacta una cicatriz invisible, la del amor que habían tenido que enterrar sin querer, la de las cartas que nunca llegaron, la del último adiós que nunca pudieron darse. Y entonces, aquella mañana, cuando Ernesto levantó la mano para tocar la puerta y ella la abrió, el pasado entero regresó como un rayo. 31 años de distancia se derrumbaron en un instante. El tiempo, las familias, las pérdidas, todo se disolvió frente a la verdad innegable que se revelaba en esa mirada compartida. El hombre con las rosas en la mano y la mujer con lágrimas contenidas comprendieron que la historia que habían creído enterrada nunca había muerto del todo. Solo había estado dormida, esperando ese reencuentro. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener peso propio. Ella se quedó inmóvil en el umbral, con la mano aún apoyada en la puerta entreabierta, mientras él sostenía las rosas como si fueran un escudo frágil a punto de desmoronarse. Los pétalos temblaban entre sus dedos, no por el viento, sino por el temblor que nacía de lo más hondo de su ser. Era como si el tiempo se hubiera detenido. 31 años de distancia, de vidas separadas, de silencios impuestos, se comprimían en ese instante. El mundo alrededor desapareció, no hubo más ruidos de la calle, ni voces de vecinos, ni el canto lejano de los pájaros. Solo quedaban ellos dos, atrapados en un presente que olía a pasado. Los ojos de Ernesto se clavaron en los de ella, y lo que encontró lo dejó sin aire. No veía únicamente a la mujer madura que tenía enfrente, con arrugas finas alrededor de los ojos y un porte sereno. Veía también a la joven de rostro firme que había conocido en la guerra, la que le escribía cartas con manos temblorosas, la que lo sostenía con palabras cuando todo parecía perdido. Esa superposición de tiempos lo sacudió hasta los huesos. Ella, por su parte, sintió un vértigo imposible de describir. El hombre de cabellos grises y mirada cansada que tenía delante no era un desconocido que vendía flores. Era él. El mismo que había llenado de esperanza sus noches más oscuras. El mismo que, desde el bando enemigo,
se atrevió a tenderle un puente invisible con sus cartas. Y aunque el paso de los años lo había cambiado, aunque el tiempo había marcado su piel y su cuerpo, la esencia que la había hecho temblar seguía allí, intacta. El silencio fue largo, demasiado largo. Pero a veces el silencio habla más que las palabras. Entre ellos flotaban recuerdos escondidos, las madrugadas en que temieron no ver el amanecer, las frases escritas a la carrera, los sueños compartidos en trozos de papel que viajaban como secretos prohibidos. Todo estaba allí, suspendido entre dos miradas que no necesitaban explicación. Las rosas siguieron temblando en las manos de Ernesto hasta que un pétalo rojo cayó al suelo. Ese pequeño detalle quebró la rigidez del momento. Ella lo vio y, sin poder evitarlo, sonrió. Fue un gesto tímido, breve, pero suficiente para atravesar la barrera de 3 décadas. Esa sonrisa derrumbó el muro del tiempo. Ernesto sintió un calor inesperado recorrerle el cuerpo. Quiso hablar, decir su nombre, pedir perdón por todo lo que no pudo ser, pero las palabras no salieron. Solo pudo devolverle la sonrisa, débil, como un hombre que no sabe si está soñando o viviendo una segunda oportunidad. Los dos entendieron al mismo tiempo que no se reconocían solo por los rasgos del rostro. No eran las arrugas ni las cicatrices lo que hablaba. Era la intensidad del mirar, el brillo que se encendía en los ojos cuando se encontraban. Era el mismo que habían compartido en noches de guerra, cuando amar era arriesgarlo todo. Ese brillo no había cambiado. No importaban los años, las pérdidas, las familias que construyeron y ya no estaban. Lo esencial seguía vivo, ardía como una llama oculta que había esperado demasiado. Ella bajó un instante la mirada, intentando recuperar el control, pero no pudo. Sus labios temblaban y la respiración se le cortaba. Al levantar la vista, lo vio aún allí, firme, con las rosas como testigos mudos. Y supo que no había escapatoria. El destino, caprichoso, los había traído de nuevo frente a frente. Él dio un paso inseguro hacia adelante, como si temiera que ella retrocediera. Ella no se movió. Se quedaron a una distancia tan corta que podían escuchar el ritmo del otro, los latidos que parecían sincronizarse. En esos segundos, ninguno necesitó pronunciar una sola palabra. Porque todo lo que habían callado durante 31 años estaba escrito en el aire, el amor prohibido, la separación, la soledad, las pérdidas. Y, sobre todo, la certeza de que lo que alguna vez fue real seguía latiendo. Un segundo pétalo cayó al suelo. Y con él, la tensión se transformó en algo distinto. No era solo nostalgia. Era la posibilidad, pequeña, frágil, pero real, de que lo que habían creído muerto pudiera volver a florecer. Ella respiró hondo y, con voz baja pero firme, dijo: «Eres tú». Él cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cuando los abrió de nuevo, la miró con toda la fuerza de su alma y asintió. No necesitaban más. El impacto del reencuentro los envolvió como una tormenta silenciosa. Y mientras el tiempo seguía corriendo afuera, allí, frente a esa puerta, ellos descubrieron que el amor que arriesgaron en la guerra aún estaba vivo, esperando su momento para renacer. El silencio seguía siendo un muro invisible entre ellos. Las rosas en las manos de Ernesto parecían haberse convertido en un peso insoportable, y sin embargo, él no podía soltarlas. Ella, con la respiración agitada, lo miraba como si aún no supiera si estaba soñando o si la realidad acababa de darle una segunda oportunidad que nunca imaginó. Pasaron unos segundos, largos, densos, cargados de recuerdos, hasta que ella se atrevió a hablar. Su voz salió suave, temblorosa, pero llena de esa calidez que él reconoció al instante. ¿Quieres pasar? Tomemos un té. Fue una invitación sencilla, apenas unas palabras, pero en ellas estaba contenida toda la esperanza y el miedo de ese momento. Él parpadeó, incrédulo. Durante 31 años había soñado con verla, con imaginar cómo sería un reencuentro, y nunca había creído que llegaría. Ahora, de pronto, esa mujer le abría la puerta de su casa y, con ella, la puerta a un futuro inesperado. Ernesto asintió lentamente. No se atrevió a hablar, porque sabía que si lo hacía, la emoción lo traicionaría. Dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral, y sintió que no entraba en una casa cualquiera, sino en una nueva oportunidad que la vida, contra toda lógica, le ofrecía.
El interior de la casa estaba impregnado de aromas cálidos, madera antigua, té recién hervido, flores en un jarrón. Todo era acogedor, familiar, y al mismo tiempo, extraño para él. Caminó despacio, con la canasta de rosas todavía en las manos, como si temiera romper el hechizo con un movimiento brusco. Ella lo guió hacia la sala, donde una mesa de mantel bordado esperaba como si hubiera estado reservada durante años para ese encuentro. Se sentaron frente a frente. Él dejó las rosas sobre la mesa, y por un instante ambos se quedaron en silencio, mirándose. Había tanto que decir, pero las palabras no llegaban. El pasado pesaba, el presente ardía, y el futuro se abría como una incógnita luminosa entre ellos. Ella se levantó para preparar el té. Ernesto la siguió con la mirada, observando cada movimiento, cada gesto. El tiempo había transformado su cuerpo, sí, pero la esencia de aquella joven con la que había intercambiado cartas en medio de la guerra seguía allí. Una fuerza serena, una dignidad inquebrantable. Y en ese momento, él comprendió que no importaba lo que habían perdido, lo que tenían frente a ellos era real. Cuando ella regresó con la bandeja, las tazas tintinearon suavemente, como marcando el inicio de un nuevo capítulo. Sirvió el té con manos firmes, aunque él alcanzó a notar el leve temblor en sus dedos. Se lo ofreció, y al recibir la taza, sus manos se rozaron por primera vez en décadas. El contacto fue breve, pero suficiente para encender una corriente eléctrica que los recorrió a ambos. Bebieron despacio, sin prisa. El té era apenas una excusa. Lo importante era estar allí, compartiendo el mismo espacio, después de tanto tiempo. Entre sorbos tímidos y miradas prolongadas, comenzaron a hablar. Primero de lo más simple, la salud, la familia, los hijos. Después, inevitablemente, llegaron los recuerdos. Nunca pensé que volvería a verte, dijo él finalmente, con voz baja, ronca. Ella lo miró fijamente, con un brillo en los ojos. Yo tampoco. Y sin embargo, aquí estás. Un silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez no era pesado, sino íntimo, casi sagrado. El sonido del reloj en la pared marcaba el paso de los segundos, recordándoles que el tiempo seguía avanzando, aunque para ellos se hubiera detenido. Entrar en esa casa había sido más que un gesto de cortesía. Para Ernesto, era como cruzar la frontera hacia una vida que creyó imposible. Para ella, era abrir la puerta no solo de su hogar, sino de un corazón que había aprendido a callar durante 31 años. Las rosas seguían sobre la mesa, testigos mudos del momento. Rojas, intensas, como si quisieran florecer una vez más, igual que ese amor que, a pesar de todo, nunca había muerto. La mesa se convirtió en un territorio nuevo, un puente tendido sobre 3 décadas de silencio. Frente a frente, con las tazas de té humeante entre las manos, Ernesto y ella se miraban con la sensación de estar sentados en 2 tiempos distintos, el de la guerra, que nunca lograron olvidar, y el del presente, que ahora los obligaba a hablar. Las primeras palabras fueron vacilantes, como si ambos temieran romper algo frágil. Ella preguntó por cortesía cómo había llegado a esa ciudad, y él respondió con frases cortas, evitando detalles. Luego él quiso saber por sus hijos, y entonces la conversación comenzó a fluir con más naturalidad, aunque cada recuerdo estaba impregnado de una mezcla de orgullo y nostalgia. Ella habló de su familia, de cómo había criado a sus hijos en medio de las dificultades de la posguerra, de las noches en que la incertidumbre la asfixiaba, pero encontraba fuerza en el simple hecho de verlos dormir. Contó de su esposo, un hombre bueno que la acompañó durante años hasta que la enfermedad se lo llevó lentamente. Su voz se quebró, y en el silencio que siguió, Ernesto inclinó la cabeza con respeto, como quien reconoce un dolor que no necesita explicaciones. Él también compartió su historia. Habló de su esposa, la mujer que lo sostuvo cuando regresó derrotado, cargando cicatrices visibles e invisibles. Recordó la paciencia de ella, su manera de reírse de las pequeñas cosas, el amor con el que lo acompañó hasta el final. Cuando mencionó su muerte, su voz se volvió un susurro ahogado, y la mirada se le perdió en las flores que aún estaban sobre la mesa. Hubo un silencio prolongado. Ninguno necesitaba hablar en ese momento. Bastaba con la presencia mutua, con el simple hecho de estar allí, después de tantas pérdidas, encontrando consuelo en el único lugar donde nunca pensaron hallarlo. Después vinieron las memorias de la guerra. No los grandes hechos,
no las batallas que llenan los libros de historia, sino los detalles íntimos que permanecen grabados en la piel. Ella recordó las cartas, esas palabras escritas con prisa en medio del frío, que eran más fuertes que cualquier disparo. Él recordó cómo cada carta de ella lo mantenía vivo, cómo las releía en secreto hasta gastarlas, hasta aprenderlas de memoria. «Eras mi refugio», dijo él, bajando la voz, como si todavía alguien pudiera oírlo y acusarlo de traición. Ella lo miró, con los ojos humedecidos. «Y tú eras mi esperanza», respondió. Ninguno de los dos sonrió. No era un intercambio ligero, era una confesión. La clase de confesión que había esperado 31 años para salir a la luz. Entre cada palabra surgían pausas largas, silencios que pesaban y a la vez liberaban. Silencios que decían más que cualquier discurso. En esos silencios estaba la verdad, que, pese a todo lo vivido, pese a las familias, las pérdidas, los años que los habían transformado, algo dentro de ellos seguía intacto. Hablaron de sus hijos, de cómo la vida los había llevado lejos, de la distancia que a veces se siente aunque estén cerca. Hablaron de las pequeñas alegrías que los mantenían de pie, los nietos, los paseos, la música que escuchaban en las tardes solitarias. Y hablaron también de la soledad, esa que se instala en la casa cuando uno queda viudo, esa que ni el ruido del televisor ni las llamadas ocasionales logran llenar. Las manos de ella jugaban con la taza, como si necesitara algo que la mantuviera en la tierra, mientras Ernesto la miraba con una mezcla de ternura y dolor. Cada palabra que ella pronunciaba era como una costura que intentaba cerrar la herida abierta hacía décadas. En un momento, ambos callaron al mismo tiempo. Se miraron a los ojos y comprendieron que, más allá de todo lo contado, más allá de los recuerdos compartidos, lo esencial estaba dicho en ese silencio. Lo que había entre ellos no había muerto. Había estado dormido, escondido bajo capas de vida, de obligaciones, de destinos impuestos. Pero allí estaba, respirando de nuevo. El reloj de la pared marcó la hora con un campanazo que lo sacudió. El té ya se había enfriado, pero ninguno se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados sosteniendo con la mirada lo que sus labios todavía no se atrevían a confesar. En la mesa quedaban las rosas, tan rojas como cuando él tocó la puerta. Parecía un símbolo demasiado evidente. La vida, incluso después de tanto, aún podía florecer. La tarde se fue apagando poco a poco. La luz que entraba por la ventana se volvió dorada, luego anaranjada, hasta que finalmente quedó reducida a un resplandor tenue que envolvía la habitación en un aire de intimidad casi sagrada. Las tazas vacías reposaban sobre la mesa, olvidadas hacía rato. Las rosas permanecían al costado, algunas abiertas con esplendor, otras empezando a marchitarse. Y en ese contraste estaba también reflejada la vida de ellos, juventud perdida y madurez presente, lo que fue y lo que aún podía ser. El silencio reinaba nuevamente, pero ya no era pesado como al principio. Era un silencio diferente, lleno de complicidad, como si hubieran encontrado un idioma secreto que solo ellos entendían. Ernesto, con la espalda ligeramente encorvada por los años, la miraba sin disimulo. No la miraba como un vendedor de rosas observa a una clienta, ni como un viejo veterano contempla a una desconocida. La miraba como un hombre que había amado la guerra, que había esperado en cartas clandestinas, que había perdido y ahora, milagrosamente, recuperaba. Ella también lo observaba, con los ojos brillantes. No veía solo al anciano de cabellos grises y rostro cansado. Veía al joven soldado que alguna vez arriesgó todo por escribirle palabras de amor en medio del caos. Veía al hombre que había sobrevivido, que había construido una vida, que había cargado sus pérdidas y aún así estaba allí, sentado frente a ella. Y entonces ocurrió. No hubo planes ni premeditación. Simplemente, sus manos se encontraron sobre la mesa. Fue un roce breve al principio, como si ninguno quisiera atreverse demasiado. Pero después, los dedos de él se deslizaron con cautela sobre los de ella, y los de ella no se retiraron. Al contrario, los entrelazó suavemente. No hubo beso. No hubo declaración grandilocuente. No hacía falta. Ese gesto sencillo contenía más verdad que 1000 palabras. 31 años de distancia, de silencio, de vidas separadas, se desmoronaban en un instante. En esas manos unidas había lágrimas no derramadas, cartas nunca enviadas, abrazos que se habían quedado pendientes.
En esas manos estaba todo lo que fueron y todo lo que aún podían ser. El sol se escondió por completo, y la primera sombra de la noche entró en la sala. Pero ellos no lo notaron. Seguían con las manos unidas, mirándose con una calma que no era resignación, sino certeza. Certeza de que, a pesar del tiempo, todavía estaban allí el uno para el otro. Ella respiró hondo y dejó escapar un suspiro. Él acarició el dorso de su mano con el pulgar, un gesto pequeño, pero cargado de ternura. Y en ese momento, ambos entendieron que seguían enamorados. Que lo que había nacido la guerra, entre trincheras y fuego, nunca se había apagado del todo. Había estado dormido, esperando. Y ahora, en la tercera edad, el destino se lo devolvía como un regalo inesperado, el último amor de sus vidas. El reloj de la pared dio la hora con un eco suave. Fue entonces cuando ella, con una sonrisa apenas dibujada, rompió el silencio. Tal vez, nunca es demasiado tarde. Ernesto no respondió con palabras. Solo apretó un poco más su mano. Y ese gesto bastó. Afuera, las luces de la calle empezaban a encenderse. El mundo seguía su curso, indiferente a lo que acababa de suceder dentro de aquella casa. Pero para ellos, la vida acababa de abrir una nueva puerta. Una puerta que ninguno esperaba, pero que los dos estaban dispuestos a cruzar. Porque algunas cicatrices no están solo en la piel. Algunas viven en el alma, cargando con recuerdos, dolores y amores que parecían perdidos. Pero cuando esas cicatrices se encuentran con la mirada de alguien que las reconoce, dejan de ser heridas para convertirse en señales de que aún estamos vivos. Y aquí es donde la historia nos deja con una pregunta inevitable, una pregunta que atraviesa la pantalla y llega hasta quien la escucha. ¿Qué harías tú si la persona que diste por perdida regresara un día, llamando a tu puerta, trayendo consigo no solo el pasado, sino la posibilidad de un nuevo futuro? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede tocar corazones que también cargan silencios y recuerdos. Y si este relato te conmovió, si sientes que estas historias hablan de lo que la vida esconde en sus rincones más profundos, suscríbete. Porque aquí contamos lo que nadie más se atreve a contar, los amores imposibles, los reencuentros que sanan, las cicatrices que se convierten en puentes hacia algo nuevo.